Hoy vamos a comenzar con la primer clase del segundo eje de nuestro curso de obesidad. Esta clase, estas tres próximas clases, digamos, las tres que siguen, vamos a trabajar sobre el pensamiento mágico. Vamos a trabajar sobre el pensamiento mágico, los mecanismos de negación, la contradicción entre el deseo de adelgazar y las ganas de comer, la relación con la balanza. Bien, vamos a comenzar entonces definiendo qué es pensamiento mágico. Primero vamos a definir, antes de definir pensamiento mágico, vamos a definir qué es la magia. Magia es cualquier conexión inmediata entre la voluntad y el mundo. Es el poder directo del espíritu sobre lo material, sobre lo natural. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pensamos, por ejemplo, en el bebé, cuando el bebé tiene hambre, no busca el alimento, llora y por su llanto, la madre o el adulto que está cercano se acerca y le da el alimento. ¿Qué es lo que, diríamos, el bebé registra? Que el alimento vino porque él llora. Así, entonces, la conexión que tiene el bebé con el alimento es una conexión de orden mágico. Diríamos, él cree o registra que porque llora el alimento llega. Así como el lactante no se prepara el alimento cuando tiene hambre, sino que cuando llora acude alguien a darle el alimento y por lo tanto se produce, diríamos, la modificación de la situación. Este ritual instintivo al niño, diríamos, se instala en el bebé diríamos, esta cuestión mágica en el sentido de que es el ritual instintivo lo que produce la anhelada modificación del medio, sería, ¿no es cierto? Así, casi tan espontáneamente como el niño llora para comer, el hombre religioso reza y el primitivo realizaba rituales para que lloviera, por ejemplo. La magia de alguna manera es un estadio dentro de lo que es la evolución del hombre y de lo que es también la evolución, o sea, del hombre en la humanidad, diríamos, así como es la evolución desde que nacemos. La magia se contrapone al trabajo, o sea, el hombre primitivo fue dejando atrás su pensamiento mágico, su cuestión mágica con la realidad y con la naturaleza a partir de que empezó a desarrollarse la ciencia, diríamos, ¿no? Y el trabajo. La magia se contrapone al trabajo. Es la diferencia entre hacer la danza de la lluvia para que llueva y construir un aljibe para justamente guardar el agua durante el invierno para poder tener agua en verano. El trabajo es justamente lo que hace que se vaya abandonando ese registro mágico para, digamos, en la evolución humana empezar a reconocer que no basta de por sí el deseo para lograr algo, digamos, ¿no? O sea, para lograr algo uno tiene que realizar una serie de trabajos. Bien, ¿por qué les hago toda esta introducción acerca de lo que es la magia? Bueno, porque uno de los elementos en los que podemos pensar en la obesidad y en los seres humanos en general, digamos, ¿no? Es la existencia de lo que denominamos el pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir esto? Son de alguna manera los resabios de nuestro hombre primitivo que todos llevamos dentro. Entonces, ¿qué es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico es la creencia errónea de que los propios pensamientos, palabras o actos causarán o evitarán un hecho concreto de un modo que desafía las leyes de causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que desde el pensamiento mágico yo pienso que si pienso fuerte en algo, eso va a suceder. O si creo que
que por mi pensamiento, a veces el pensamiento mágico se refiere también no solo a cosas buenas, digamos, sino que también a cosas desagradables. Por ahí, si pienso mucho en que algo malo me va a pasar, seguramente me va a pasar, digamos, ¿no? O sea, es ese tipo de razonamiento en el cual uno adjudica ese poder a las ideas o ese poder a los pensamientos o a los sentimientos, digamos, de un modo que piensa, o sea, registrando, mejor dicho, que si lo piensa de esa manera o lo siente de esa manera, los hechos sucederán o no. Entonces, ¿cuáles son las características de este pensamiento mágico? Básicamente que es un pensamiento de tipo infantil, en donde prevalece la fantasía sobre la realidad y que está caracterizado por lo que se denomina la omnipotencia de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, digamos, la omnipotencia de las ideas sería el poder justamente que se le otorga o que un individuo le otorga a sus pensamientos o a sus capacidades para enfrentar conflictos emocionales o amenazas de origen interno o externo. Los aspectos en los que se manifiesta el pensamiento mágico son en la relación que el paciente establece con la comida, en la relación que establece con los tratamientos, en la relación con los otros y en la relación con la balanza. ¿Cómo se expresa el pensamiento mágico en la relación con la comida? Vamos a ver cómo es esto. En primer término, en minimizar la cantidad. El paciente siempre cree que come menos de lo que come. El paciente tiene lo que denominamos un subregistro, o sea, siempre va a registrar menos cantidad que lo que verdaderamente es. Tiene además determinadas maneras que hacen que esto realmente lo viva así. Habla en chiquito, o sea, comí este pedacito, fueron 2 o 3 cositas, habla en general y unos cuantos, no tiene idea, digamos, de las cantidades. El comer de la fuente, el comer de una lata de galletas, o sea, el comer de un paquete, todo esto favorece su pensamiento mágico, que hace que siempre piense que lo que está comiendo es menos de lo que verdaderamente come. Otra de las características del pensamiento mágico es negar o disminuir el efecto de la ingesta en el peso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando muchas veces come y come de más, cree que porque comió a la noche o porque comió a la mañana o porque fue de esta manera o de otra, no va a tener tanto efecto en la balanza posteriormente, o sea que eso no le va a engordar. Muchas veces el paciente incluso cuando, por ejemplo, no comió durante el día y entonces come mucho a la noche, cree que porque no comió durante el día, el efecto, digamos, de una comilona a la noche no va a ser tan importante como si hubiera comido y hubiera hecho todas las ingestas. Uno suele escuchar que dice, ¿y te imaginas lo que hubiera engordado si además hubiera hecho las ingestas del día? Otra característica en donde se expresa el pensamiento mágico es en que exagerar el efecto de una determinada dieta, ya sea o de un alimento, ya sea en el descenso de peso o en el aumento de peso. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes muchas veces dicen, con esta dieta que me está dando la nutricionista, con esta dieta voy a engordar, porque yo como menos que lo que dice esta dieta. Otra cuestión que podemos escucharle es, yo solo bajo con la dieta del
del helado, por ejemplo, porque solamente con ese alimento, las dietas que yo hice, comiendo solo helado, por ejemplo, bajé de peso, o solo bajo si no consumo tales alimentos. Esto es adjudicarle a esta creencia, o sea, estas creencias que tiene el paciente sobre los alimentos, sobre las dietas, sobre la relación que establece con la comida, creyendo que si comió en determinada hora o comió en determinado momento, o si hizo tal cosa o lo hizo juntamente con tal otra, va a producir un mayor o un menor efecto. En realidad, muchas veces pensamos que los profesionales que tienen menos conocimientos psicológicos, digamos, sienten que el paciente miente, que el paciente manipula, y en realidad no es que el paciente mienta, simplemente tiene un registro diferente, un registro que está sentado y apoyado en esta visión desde su pensamiento mágico. Entonces, no es que miente, distorsiona la realidad. El pensamiento mágico, al tener prevalencia la fantasía sobre la realidad, lo que hace es que le genera al individuo una visión distorsionada de la realidad. Vamos a ver cómo se expresa ahora el pensamiento mágico en relación a los tratamientos. El paciente obeso hace una atribución de poder muchas veces al profesional o a determinados medicamentos. Por ejemplo, el paciente suele decir solamente bajé con el doctor tal o la nutricionista cual me hizo bajar. Fíjense, hay una atribución de poder. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es que el profesional no haya trabajado bien o que realmente haya podido establecer una relación que le permitió bajar de peso. Su pensamiento mágico que hace que él piense que solo con esta persona o solo, por ejemplo, el paciente que dice yo solo bajo con pastillas, imposible que baje de otra forma. Entonces se le atribuye un poder mucho mayor a las pastillas, al profesional. De esta forma, entonces, ¿cuál es el fin de esta atribución de poder? El fin de esta atribución de poder es no reconocer que el que en realidad tiene el poder para bajar de peso y el que hace las cosas o las deja de hacer es el mismo. En la medida en que le atribuye poder a un profesional o a las pastillas, entonces no es el mismo el que realmente de quien depende el descenso de peso, ¿verdad? También la atribución de poder a las cirugías. El tema con las cirugías es todo un tema en relación a esto porque muchos pacientes se operan, ya sea de la cirugía bariátrica, por ejemplo, creyendo que allí ya se transforman en personas flacas, digamos, ¿no? O sea, la cirugía termina con la imposición de vivir a dieta toda la vida, cuando en realidad la cirugía es un recurso que tiene y que hoy está en vigencia como para poder adelgazar más kilos y como para poder tener algún recurso para un cierto control de la ingesta. Cada vez más hay personas que aún habiéndose operado, vuelven a engordar los kilos o no bajan todos los kilos que creían que iban a bajar. Me acuerdo un paciente que decía que para él la cirugía había representado el convertirse en una persona normal y que a partir de ese momento iba a poder comer todo lo que quisiera porque era el estómago el que le iba a impedir comer porciones más grandes. Es verdad que con la cirugía el estómago se reduce, pero los pacientes se pueden ingeniar de diferente forma para poder comer alimentos que son engordantes. Cuando el paciente le atribuye este poder a la cirugía,
vuelve nuevamente a ponerlo en un elemento externo a sí mismo, a ese poder, y no a que realmente tiene que ver con su compromiso en la cuestión, ¿verdad? Con el balón gástrico sucede lo mismo. Fíjense, con el tema del balón gástrico todavía es más perturbador la cuestión y cómo esto estimula el pensamiento mágico, porque el balón gástrico se pone en la persona, ocupa, bueno, un lugar en el estómago y le crea a la persona la ilusión de que no va a tener prácticamente más hambre. Entonces, durante el tiempo que está puesto ese balón, la persona, bueno, mágicamente se le desaparece el hambre y se llena rápidamente, y entonces cree que así va a ser toda su vida. Cuando le retiran el balón gástrico, se produce un aumento de peso muy parecido a lo que sucede con las dietas restrictivas. Porque evidentemente ese elemento externo, al ser retirado, el paciente vuelve a tener las mismas sensaciones que tenía antes. Pero durante el tiempo en que el paciente tiene puesto el balón, realmente cree que su vida cambió para siempre. Y otra cuestión que tiene que ver con esta atribución de poder, ya sea a las dietas o ya sea a las cirugías, es la creencia, incluso estimulada, por supuesto, también, ¿no? A veces por profesionales inescrupulosos o por profesionales que trabajan con otro tipo de tratamientos, estimulando este pensamiento mágico, como que si después del balón realmente se va a producir un cambio de hábitos. Yo creo que el cambio de hábitos se produce porque el paciente trabaje, no mágicamente a raíz de que bajó de peso por haber tenido el balón. El balón puede ser un recurso en ese aprendizaje y en ese trabajo que el paciente debe hacer para poder bajar de peso y mantenerlo a lo largo del tiempo. También podemos pensar en cómo opera esta cuestión del pensamiento mágico en la relación que establece con los otros. Muchas veces el paciente, le adjudica a lo que alguien le dice el poder de avanzar o detenerse en su descenso de peso. Fíjense, una cuestión que aparece frecuentemente en los pacientes es que el paciente dice: y ahora que me empezaron a decir que estoy más flaco, ahora que me empezaron a decir que estoy bien, esto ya a mí ya me empieza a producir, ya empiezo a engordar, me juega en contra, dicen los pacientes. Me juega en contra. Que me digan que estoy más flaco, que me digan que estoy bien o que me digan que estoy mucho más delgado, me juega en contra y entonces yo empiezo a comer porque me la creo. Pero el paciente no dice, no habla del efecto que estos dichos le producen. No, él dice, como fulano me dijo que yo ya estoy bien, empecé a comer. Como si el solo hecho de que alguien le diga que está bien, que ahora está más delgado, que qué bien se lo ve, fuera a producir este cambio en su relación con la comida, haciendo que empiece a comer de nuevo. O sea, ¿qué hace? Le atribuye al hecho de que los demás le digan que está delgado su desborde con la comida o el permiso que se empieza a dar en relación a esto. Otra cuestión que también tiene que ver con el pensamiento mágico es el delegar el control en el otro. Muchas veces el paciente dice, le pide, por ejemplo, a la esposa, al marido, a los hijos, bueno, vos decime cuándo yo estoy comiendo de más. Cuando esto empieza a ocurrir, el paciente se enoja y entonces dice, no, yo empecé a comer porque me sentía muy hostigado y perseguido por mi familia. Nuevamente, fíjense, cuando el paciente hace estas atribuciones de poder en los otros, lo que hace es correrse de su lugar de responsabilidad, correrse de su lugar de decir, bueno, yo soy el responsable de estas cosas. Esto les repito, ¿por qué hablamos entonces de pensamiento mágico y no simplemente de decir, no, bueno,
Él sabe lo que está haciendo porque hay un lugar en donde efectivamente él se lo cree, digamos. Por eso hablamos de pensamiento mágico, porque él se cree estas cosas. Hay un nivel de creencia de estas cosas. Otro aspecto donde se expresa el pensamiento mágico es lo que yo llamo las 3 preguntas básicas que hace una persona gorda, digamos, a otra persona que ha adelgazado. Estas 3 preguntas son: ¿cuánto bajaste? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué hiciste? A mí me da mucha gracia cuando escucho esto porque no falla, digamos. Toda persona que obesa, que se encuentra con alguien que ha bajado muchos kilos, hace estas 3 preguntas. Les diría que las hace casi a veces sin esperar mucha respuesta, ¿no? O sea, ¿cuánto bajaste, en cuánto tiempo y qué hiciste? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que haga esas 3 preguntas? Tiene una particularidad. El paciente pregunta ¿cuántos kilos bajaste? Y rápidamente pregunta ¿en cuánto tiempo? Esto responde a la fantasía de que evaluar, digamos, un determinado tratamiento por la cuestión esta de bajar la mayor cantidad de kilos en el menor tiempo posible. En su pensamiento mágico, el paciente siempre va a asociar como criterio de éxito kilos bajados con el tiempo. Recuerdo una paciente que había empezado en uno de los grupos y se presenta diciendo que le había recomendado este tratamiento una amiga de ella que había bajado 30 kilos en un tiempo, supónganse que debe haber dicho en 6 meses. Entonces dentro del grupo había otra persona que en ese momento se da cuenta que la conocía. Y entonces le dice, pero yo también, ¿te acordás? Hace unos años te había dicho de venir acá. Y entonces esta mujer la mira y le dice, ah, sí, pero me acuerdo que cuando vos me dijiste que habías bajado 20 kilos en un año y medio, a mí me pareció que no era, tan bueno ese tratamiento. En cambio, cuando Pepita me recomendó, porque ella había bajado 20 kilos en 6 meses, allí sí vine. Fíjense que esta es una anécdota graciosa en realidad, porque en ese momento causó mucha gracia en el grupo, todos se rieron, porque el paciente evalúa así. Fíjense, también muchas veces en esto de los kilos bajados está la otra pregunta que tiene que ver con el ¿qué hiciste? Ese ¿qué hiciste? ¿A qué responde? Responde a la fantasía de algún método que no implique esfuerzo, que no implique, casi les diría, ningún esfuerzo. O sea, la fantasía de toda persona gorda es bajar de peso sin tener que realizar un esfuerzo que le signifique ni sostenerlo mucho tiempo, ni que sea vivido como algo tan limitado. Generalmente, como el paciente habla de la relación con la dieta, siempre habla de esto es un sacrificio. Y si vemos, hay una diferencia importante entre pensar algo como un esfuerzo, pensar algo como un sacrificio. Sacrificio hacían los aztecas cuando ponían las jóvenes bellas, digamos, a entregarlas a los dioses, ¿no? Es decir, eran sacrificios mortales. Sacrificio implica un esfuerzo sobredimensionado. En cambio, un esfuerzo es una cierta cantidad de trabajo que tenemos que hacer para lograr aquello que nos proponemos o aquello que necesitamos. O sea, es una medida, en cierta medida, razonable, diríamos. Eso es el esfuerzo. En cambio, el sacrificio es un esfuerzo considerablemente mayor, que involucra incluso, bueno, como pensamos, hasta la vida. Cuando escuchamos a los pacientes hablar del esfuerzo que les significa, como les contaba
En la clase anterior, la paciente que decía, a mí dejar de fumar me está matando, ¿no? Cuando en realidad dejar de fumar es algo que tiene que ver con la vida. Sin embargo, la vivencia de sacrificio, de esfuerzo tan grande, le hace sentir que eso la estaba matando, ¿verdad? Entonces, para volver otra vez a las 3 preguntas clásicas, desde este pensamiento mágico, el paciente, cuando hace estas 3 preguntas, esas 3 preguntas responden a la fantasía de bajar la mayor cantidad de kilos en el menor tiempo posible y con la mínima cantidad de esfuerzo. Y que además ese adelgazamiento perdure a través del tiempo sin tener que hacer ningún esfuerzo adicional, o sea, sin tener que seguir cuidándose. El paciente obeso tiene la fantasía de que muchas veces él dice, terminó mi tratamiento, cuando sabemos que para poder mantener el peso en el tiempo hay que hacer cambios que tengan que ver justamente con esto del autocontrol y el autocuidado. Cuando el paciente habla de terminé mi tratamiento, está hablando de esa fantasía mágica de que termina la dieta para volver a comer. O sea, está esperando terminar de bajar los kilos para volver a comer como antes. Si no hay un verdadero proceso de cambio en su pensamiento mágico, es muy probable que vuelva a engordar todos los kilos, justamente porque, bueno, la persona cree que el hecho de haber bajado le va a asegurar, diríamos, entre comillas, su descenso en el tiempo, cuando en realidad son los cambios que hagan lo que le va a permitir mantener su descenso en el tiempo. El pensamiento mágico promueve y sostiene la sobreadaptación. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado el concepto de sobreadaptación en la clase pasada? La sobreadaptación, que tiene que ver con esto de cambiar lo externo para evitar el cambio interno. La persona desde su pensamiento mágico se va creando un mundo, una situación en la cual no se siente ni impedido ni limitado, sino que realmente puede hacer lo que quiere y sigue teniendo libertad, cuando en realidad lo que está sucediendo es que está autolimitándose. Pero desde su pensamiento mágico cree que y piensa que le gusta más la montaña que el mar, y entonces no se expone, como les decía la otra vez, a usar la malla, dice que siempre llega tarde y toma taxis. ¿Y por qué decimos que esto tiene que ver con el pensamiento mágico? Porque el paciente no hace una reflexión acerca de eso, solamente cuando empieza a confrontarse verdaderamente con su problemática, cuando empieza a tomar conciencia, incluso cuando el paciente dice, no, yo soy consciente de que estoy gordo, en realidad la toma de conciencia siempre implica la acción. Muchas veces dentro de ese mismo pensamiento mágico dice, no, sí, yo estoy gordo, yo sé que estoy gordo, pero no reconoce cuán gordo está. Y hay 2 cuestiones más que quería agregar que tienen que ver con esto del pensamiento mágico, que son 2 creencias básicas que también tiene nuestro paciente. Una es que por el solo hecho de desear va a bajar de peso. Entonces, si el hecho de, obviamente, el deseo de bajar es un motor de cambio, ya lo vamos a ver después, pero el deseo de bajar es un motor para el cambio, es la motivación para poder adelgazar. Pero si uno no hace el trabajo necesario para poder bajar de peso, solamente con el deseo no alcanza, que es lo que hablábamos hace un rato de lo que es la magia. O sea, solamente con el deseo de que llueva no va a llover. Tengo que poder hacer determinadas cuestiones como para poder tener lluvia en el verano, como les decía hace un rato. Solamente con el deseo de adelgazar no voy a poder adelgazar. Es un motor el deseo de adelgazar, pero es a partir del deseo de adelgazar que tengo que realizar determinadas acciones, trabajo y no sacrificios, diríamos, para poder lograrlo.
Y la otra cuestión que también obedece al pensamiento mágico y que algo les había dicho hace un rato, pero lo quiero reafirmar, es que la otra creencia que tiene nuestro paciente es que por el solo hecho de haber bajado lo va a sostener en el tiempo. O sea, incluso el paciente le cuesta mucho comprender por qué, si después de haber bajado tantos kilos, después de haber hecho tanto esfuerzo, digamos, volvió a engordar. Como si, entonces, esto, ¿cómo lo relacionamos? El hecho de que por el solo hecho de que bajó de peso, eso va a ser motivación suficiente como para poder mantenerlo. Y acá volvemos otra vez. ¿Por qué es magia? Porque en realidad, por el hecho de bajar de peso, eso no trae como consecuencia el hecho de mantenerlo. O sea, para poder mantenerlo también hay que trabajar. Mágicamente, uno por el solo hecho de estar contento porque bajó de peso, no alcanza eso. Ni estar contento ni desear alcanza ni para bajar ni para mantenerse. Bueno, para terminar, podemos decir que el pensamiento mágico es lo que recorre la relación que el paciente tiene con su obesidad, con su cuerpo y básicamente en la relación con la comida. Esto lo va a recorrer siempre. En la medida en que podamos ir trabajando en el sentido de realmente que el paciente también, digamos, se haga cargo de que eso es pensamiento mágico, que le pueda dar un lugar, no solamente este lugar de, no, sí, viste, el paciente miente o yo tengo solo excusas. Cuando el paciente dice, sí, son todas excusas, como sabiendo de sí mismo, que en algún punto es verdad, pero con eso no nos alcanza para hacer un análisis más profundo que colabore en la reflexión que el paciente puede hacer sobre sí mismo y los cambios y los sucesivos insights que le van a permitir justamente estos cambios a nivel de las creencias, de los pensamientos, que son los que, como ya les dije, del cambio que el paciente puede hacer en su estructura mental va a depender que pueda seguir sosteniendo su autocuidado. Bueno, con esto terminamos la primera parte de pensamiento mágico. En la próxima clase vamos a trabajar sobre la relación con la balanza, el mecanismo de negación y la adicción a la urgencia y el resultado. Vamos a continuar con los aspectos en que se manifiesta esto del pensamiento mágico en esas tres cuestiones. Nos vemos en la próxima.